Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale, ya muchos de ustedes me ubican y hoy les voy a mostrar cómo hacer una chimenea con cajas de cartón. Lo primero que tienen que hacer es conseguir cajas. Si pueden encontrar iguales, mucho mejor. En este caso pues yo no encontré del mismo tamaño, pero ya aquí como pueden ver pues ya más o menos me quedó a la altura, al nivel. Ya después de ponerlas y ver cómo tú quieres tu chimenea, entonces lo que tienes que hacer es pegarlas. Si puedes conseguir cinta de la canela, esa pega muy bien. En este caso yo no tenía, pero las pegué con cinta Yurex y para reforzarlas pues les pegué silicón caliente. El silicón ese pega muy bien y pues bueno, ya más o menos nos va quedando. Ahorita ya que están pegadas, ya nomás lo que tenemos que hacer es montarlo sobre las cajas que ya tenemos en torre. Y ya después de ahí pues ya lo único que tienes que hacer es ir acomodándolas, que queden al límite para que no nos queden salidas ni picos ni nada de eso. Entonces pues vamos a ver cómo nos va quedando. Y pues bueno, ya que la tenemos así ya bien reforzada, que no se nos caiga, checamos que todo nos quede a nivel, checamos que no nos quede ningún pico. Ya después lo único que tenemos que hacer es forrarla con el papel que tú desees. En este caso pues yo decidí forrarla como papel de estampado de tabique para que se vea un poquito más real y pegarlas toda, que cubra todo. Yo me llevé como 8 pliegos para que quedara bien. Y pues bueno, ya así nos quedó y ahorita les voy a mostrar cómo hacer los accesorios, que en este caso yo voy a hacer botas navideñas. Lo que vas a utilizar es tela. En este caso yo compré fielcro y ya le tomé forma. Lo único que tienes que hacer es dibujar una L del tamaño que tú quieras y ya después en las esquinitas es redondearle y ya así te va a quedar tu botita muy bonita. Entonces ya después, si no la quieres coser, pues la puedes pegar con silicón o como tú gustes. Lo importante es que tome la forma de bota y ya la puedes decorar del color que tú gustes, con los colores que tú gustes, la tela, le puedes poner brillitos. Ya ahí es cuestión de que tú le pongas el ingenio de cómo tú quieras decorarla. Pero ya así es bien fácil y bien sencillo hacerlas. Entonces lo único que te queda es ponerle entusiasmo y ya verás que te van a quedar bien bonitas. Y pues bueno, así nos quedó. Yo ya en este caso yo ya me había adelantado, ya había hecho otras, que ya ahorita al final que les muestre cómo va quedando van a ver los diseñitos que yo hice. Aquí los voy a enseñar a hacer un pinito navideño, también forrado con fielcro. Lo único que tienes que hacer es hacer un triángulo y forrarlo con la tela de tu agrado.
y ya ponerle, si tienes algunas perlitas, ya lo puedes decorar como tú quieras. Lo importante es que le des la forma de triángulo para que se vea como un pino. Yo le voy a poner unas perlitas plata, y de la misma escarcha que ahorita van a ver al final para que lo utilicé, corté unas estrellitas y se las pegué, y entonces eso fue lo único que le hice, pero quedó muy bonito. ¿Qué tal les pareció? ¿Verdad que quedó bien bonito? De atrás no se preocupen, no lo forren, como quiera va a quedar colgado a la pared, no se va a ver. Y ahora les muestro cómo hacer una corona para la puerta, para, no sé, para que tú decores. En este caso pues yo nomás hice la forma de un círculo con una varilla. Le puse la escarcha, o sea, nada más así es enroscarla para que tape muy bien la varilla, y ya después le pegué esferas, hice este moñito. Todo está bien fácil y bien sencillo. Y bien, ¿qué les pareció? ¿Verdad que quedó bien bonita? Ya nomás lo único que tienes que hacerle pues ponerle pues la serie. Yo apenas estoy decorando y pues apenas estoy en los primeros detalles. Ya cuando tenga todo adornado pues les hago un video mostrándoles cómo se ve. Pero todo lo que ven aquí yo lo hice. Está hecho por mis manos. Está bien fácil y no gastas mucho. Yo gasté aproximadamente 100 pesos en todo lo que es la tela, escarcha, esferas, el papel, pues cajas no, porque esas en cualquier tienda te las regalan. Y pues qué les pareció. Espero que les guste. Si les gustó, denle like, compartan y comenten allá abajo si les gustó mi manualidad. Y pues bueno, este es el resultado.